La apertura del puente internacional Gordie Howe podría retrasarse hasta 2026, a pesar de que la construcción está prevista para completarse el próximo mes. La última noticia es que ese importante puente que conecta Estados Unidos y Canadá finalmente fue reabierto anoche, después de haber estado cerrado durante días por protestas. Protestas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El puente Ambassador, del que les hemos estado hablando y que conecta Estados Unidos y Canadá, finalmente volvió a abrir anoche. Anochece con confusión en torno a un gigantesco proyecto de construcción en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Están surgiendo informes contradictorios sobre el destino del puente internacional Gordie Howe, un puente de $5.000 millones destinado a unir Detroit y Windsor. Un repentino anuncio arancelario de Washington ha ensombrecido esta colosal aventura. Los observadores se preguntan, ¿una nueva barrera comercial descarrilará el proyecto que se supone simboliza la unidad entre dos naciones? Detrás de la jerga política y la postura diplomática se esconde una lucha de poder de alto riesgo. Esto no es simplemente otra disputa comercial. Es un enfrentamiento en el que chocan el orgullo nacional y la supervivencia económica. Y hay un giro en esta historia que nadie vio venir. Lo insinuaremos ahora y lo descubriremos más adelante en este video, cuando salga a la luz la verdadera magnitud de esta emboscada económica. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Mire más allá de las hojas de cálculo y los fragmentos de audio y se dará cuenta de que no se trata solo de aranceles o acuerdos comerciales. Es la historia de cómo el orgullo de un líder casi hace estallar la mayor ventaja económica de Estados Unidos y se la entrega directamente a su vecino, Canadá. Ese líder, por supuesto, es Donald Trump. Mientras él estaba ocupado en las redes sociales predicando Estados Unidos primero y exhibiéndose ante sus bases, algo muy diferente se estaba desarrollando silenciosamente en el norte. Al otro lado de la frontera, en Ottawa, ya estaba en marcha un juego distinto. El principal estratega económico de Canadá, Mark Carney, estaba orquestando una contramedida cuidadosamente planificada. Trump fanfarroneó y posó, pero Carney ya estaba pensando varios pasos por delante. Cuando Washington despertó, las reglas del juego habían sido reescritas y Estados Unidos, de pronto, intentaba ponerse al día sin siquiera darse cuenta. Antes de continuar, asegúrese de presionar el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. Para comprender lo que está en juego, pensemos en lo que este puente pretendía ser. El puente internacional Gordie Howe no es solo un tramo de acero y hormigón. Fue concebido como un monumento a la prosperidad de América del Norte bajo liderazgo estadounidense. Este proyecto de casi $5.000 millones, que abarca el río Detroit entre Michigan y Ontario, fue promocionado como la joya de la corona del comercio transfronterizo. Washington lo presentó como una arteria económica para mantener al continente unido, firmemente bajo la influencia estadounidense. Para el equipo del presidente Trump, el puente fue concebido como un ejemplo brillante de su doctrina de Estados Unidos primero en acción, un proyecto legado destinado a consolidar el control de Washington sobre el comercio regional. En resumen, era más que infraestructura, era poder y prestigio tomados en forma física, un símbolo tangible del poderío económico de Estados Unidos. Pero luego, con una sola publicación en redes sociales, esa gran visión comenzó a desmoronarse. En marzo de 2025, Donald Trump lanzó un tuit que causó conmoción en todo el continente, un arancel sorpresivo del 25% para todos los automóviles y autopartes importados de Canadá y México. El mensaje tenía solo 280 caracteres, pero cambió por completo décadas de confianza e integración en un instante. Trump justificó la medida con alardes sobre seguridad nacional y priorización del acero estadounidense. Pero para Canadá, esto fue más que un simple aumento de impuestos, fue una bofetada en la cara por parte de su aliado más cercano. Ese tuit fue, a todos los efectos, una declaración de guerra económica contra los vecinos de Washington. Señaló que la era del comercio sin fisuras había terminado, reemplazada por una nueva era de sospecha y hostilidad. En las horas y días siguientes, los efectos del anuncio de aranceles fueron inmediatos y brutales. El flujo continuo de piezas y productos a través de la frontera se paralizó. Fábricas desde Detroit hasta Ohio vieron cortadas sus líneas de suministro.
Las plantas de ensamblaje comenzaron a reducir turnos porque componentes críticos quedaban estancados en el limbo. En cuestión de horas, miles de millones de dólares en exportaciones estadounidenses se acumularon en los cruces fronterizos. Y ese reluciente y nuevo Gordie Howe, que se suponía sería un vínculo triunfal entre naciones, de repente parecía un paso en falso colosal. Se alzaba sobre el río Detroit como un signo de interrogación de $5.000 millones. Los titulares rápidamente lo retrataron como un monumento al error de cálculo, quizá el símbolo más caro de una creciente guerra comercial. El shock fue palpable y la confianza de larga data entre aliados cercanos, de pronto, pendía de un hilo. Al otro lado del río, en Windsor, Ontario, la respuesta fue feroz e inmediata. Trabajadores automotrices, maquinistas y proveedores de refacciones acudieron en masa a las sedes sindicales. Su ira era palpable mientras exigían acciones. Se trataba de personas cuyo sustento se extendía a ambos lados de la frontera, y ahora se sentían traicionadas y perseguidas. La presidenta de Unifor, Lana Payne, capturó el estado de ánimo desde el podio. Declaró que etiquetar a Canadá como una amenaza para la seguridad era como apuñalar el corazón mismo de la economía del país. Sus palabras resonaron en todo el país. Para los canadienses, ser catalogados como un peligro por su aliado más cercano fue más que un insulto, fue una llamada de atención. Ya había pasado el tiempo de la diplomacia cortés. De la noche a la mañana, un socio comercial amigo se convirtió en un adversario, y Canadá sabía que debía contraatacar con rapidez y contundencia. Entre bastidores, ya tomaba forma un plan audaz y poco ortodoxo. El mismo giro de la trama que insinuamos antes. Aquí es donde la estrategia de Mark Carney realmente funcionó. En lugar de atacar públicamente, se reunió a puertas cerradas en Ottawa con altos funcionarios y líderes de la industria para planificar una contraofensiva. Si Washington iba a tratar a Canadá como un adversario, entonces Canadá bien podría empezar a actuar como tal. Por primera vez en décadas, Carney lanzó abiertamente un plan audaz, una economía canadiense única. Puede sonar a jerga técnica, pero dentro de Ottawa esas palabras equivalían a una declaración de independencia económica. Señalaron que Canadá ya no daría por sentada la integración norteamericana. En efecto, Carney anunciaba que la era de los negocios como siempre con Estados Unidos había terminado. Y esto no era mero teatro político, era un plan de supervivencia, elaborado en respuesta directa a la guerra comercial de Trump. El equipo de Carney luego reveló algo sin precedentes, un mecanismo de represalia comercial que cambiaría el juego por completo. Lo llamaron regulación marco recíproca y se convirtió en el as en la manga de Canadá. En lugar de depender de debates prolongados en el Parlamento o de represalias lentas, este sistema hacía que las contramedidas fueran automáticas. Si Estados Unidos aumentaba un arancel, el arancel de Canadá aumentaba al instante en la misma medida. Sin esperar semanas de deliberaciones políticas, respuestas inmediatas, casi como un reloj. Era, esencialmente, un sistema de defensa económica autónomo, calibrado para castigar cualquier agresión comercial en tiempo real. Sin fanfarria ni discursos, solo un algoritmo frío y calculado de represalia que garantizaba que los exportadores estadounidenses sintieran de inmediato el impacto de la política de Trump. Esa máquina arancelaria automática fue solo la primera parte del contraataque de Carney. Después vino un fondo de guerra financiera destinado a reestructurar las líneas de suministro de Canadá. El gobierno anunció un fondo de emergencia de $10.000 millones, denominado Programa BITS-CO, para ayudar a los fabricantes canadienses a sobrevivir la crisis. Pero el dinero tenía una condición. Toda empresa que recibiera estos fondos debía comprometerse a reducir o eliminar su dependencia de los proveedores estadounidenses. En otras palabras, Ottawa lo apoyaría durante el sufrimiento, pero solo si eliminaba a Estados Unidos de su cadena de suministro. De la noche a la mañana, empresas que durante mucho tiempo dependieron del acero o de componentes estadounidenses se vieron obligadas a buscar alternativas en su país o con nuevos socios en el extranjero. Relaciones de décadas con proveedores estadounidenses se rompieron casi al instante. Todo en nombre de la seguridad económica nacional, y la hemorragia en la América industrial apenas comenzaba. Y, de hecho, a medida que las empresas canadienses se retiraban, el dolor en el corazón industrial de Estados Unidos empezó a hacerse notar. En el área de Detroit,
Surgieron informes de pequeñas fábricas al borde del cierre. Tomemos el caso del condado de Wayne, Michigan, un centro de fundiciones y talleres mecánicos que forman parte de la columna vertebral del suministro de automóviles. En cuestión de semanas, más de una docena de fundiciones familiares se enfrentaban a la extinción. No las estaban matando importaciones baratas chinas ni la competencia global, las estaba destruyendo una decisión política en Washington. En efecto, estas empresas estadounidenses se convirtieron en daños colaterales en una lucha que muchos creían que Washington no podía ganar. Mientras tanto, en la costa oeste de Canadá, otro frente se abrió silenciosamente. En Vancouver, los contenedores marítimos estadounidenses comenzaron a toparse con un muro burocrático inesperado. Los reguladores canadienses impusieron reglas de origen para las importaciones tan complejas que hacían que presentar la declaración de impuestos pareciera fácil. De repente, los exportadores estadounidenses debían proporcionar detalles exhaustivos sobre cada componente enviado al norte. Si los documentos no podían señalar exactamente dónde se fundía y moldeaba cada pieza de metal, el envío corría el riesgo de ser rechazado en el muelle. Estas llamadas reglas de fundición y reparto no eran mera burocracia, operaban como espionaje legal. Cada formulario obligaba a los proveedores estadounidenses a divulgar los secretos de su cadena de suministro con minucioso detalle, entregando efectivamente a los funcionarios canadienses un plano del ADN industrial estadounidense. Mientras Washington estaba sumido en la lucha arancelaria, Ottawa se dedicó a construir para el futuro. El gobierno lanzó un ambicioso plan llamado Corredor del Hidrógeno Verde, una red de ductos que se extenderá de costa a costa. Rápidamente se convirtió en el mayor proyecto de infraestructura en la historia de Canadá. Y lo más importante, cada centímetro de tubería y cada viga de acero procederían de fábricas y molinos canadienses. Las plantas siderúrgicas de Ontario, que estaban en dificultades, de repente volvieron a la vida y funcionaron a plena capacidad por primera vez en más de 10 años. Los nuevos pedidos significaron nuevos empleos, aproximadamente 1,000 contrataciones, lo que dio nueva vida a las ciudades industriales. No fue un simple rescate ni un estímulo de corto plazo, fue construcción estratégica de nación. En efecto, Canadá estaba convirtiendo la guerra comercial de Trump en combustible para su renovación, forjando una economía más fuerte a partir de lo que comenzó como una crisis. A mediados de 2025, incluso la industria pesquera se había convertido en un campo de batalla. Los expertos la llamaron la guerra de la langosta, señalando con qué decisión Canadá superaba a Estados Unidos en los mercados mundiales de productos del mar. Ambas naciones capturan las mismas langostas en las costas del Atlántico, sin embargo, de repente Canadá empezó a vender en el extranjero una parte mucho mayor de sus capturas. Y la razón no tenía que ver con el gusto o la calidad, se trataba de acuerdos comerciales y diplomacia. Mientras Washington estaba ocupado buscando peleas, Ottawa estaba ocupado cerrando nuevos acuerdos. Canadá firmó pactos que Estados Unidos había rechazado, un acuerdo con Europa conocido como CETA y un amplio acuerdo del Pacífico en el marco del CPTPP. Estos acuerdos dieron a los exportadores canadienses acceso libre de aranceles a mercados a los que los proveedores estadounidenses ya no podían llegar. Los efectos fueron inmediatos. Importadores europeos que antes compraban sus mariscos en Maine comenzaron a realizar pedidos desde Nueva Escocia, y pronto los compradores asiáticos siguieron sus pasos. Las exportaciones de langosta de Estados Unidos se desplomaron, bajando aproximadamente un 40%, mientras que las capturas de Canadá encontraron nuevos mercados en el extranjero. En Maine, familias dedicadas a la pesca de langostas por generaciones vieron de repente cómo sus medios de vida se evaporaban. Un pescador de cuarta generación lamentó que, por primera vez en 80 años, su familia no pudiera competir en sus propias aguas. En 2021, Canadá exportó más de $3,200 millones, mientras que Estados Unidos exportó menos de 500 millones. Mismas aguas, mismas presas, pero fortunas diferentes. La lección fue dura. En el comercio global, las relaciones y los acuerdos importan. Cuando un líder se aleja de la mesa, otro está listo para apoderarse del banquete. Esa nueva realidad pronto se manifestó de manera dramática en el escenario mundial. En una cumbre del Grupo de los 7 en Canmore, Alberta, la ruptura entre Estados Unidos y Canadá estalló en una confrontación abierta.
Según todos los indicios, fue el enfrentamiento más encarnizado entre líderes norteamericanos de la historia moderna. En una sesión a puerta cerrada, Donald Trump y Mark Carney terminaron en una discusión a gritos sobre comercio, sorprendiendo a los demás líderes presentes. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Canadá desafiaba abiertamente el liderazgo económico estadounidense en lugar de seguirlo. La alianza que se había mantenido desde mediados del siglo XIX pareció romperse en ese momento. Lo que había comenzado como una disputa política se convirtió en una crisis de confianza entre dos aliados de larga data, desarrollándose ante los ojos del mundo. No mucho después, un estudio del Instituto Serrano de Montreal puso cifras concretas sobre las consecuencias a largo plazo. El grupo de expertos proyectó que, si los aranceles de Trump se mantenían vigentes, las exportaciones manufactureras de Estados Unidos se reducirían alrededor de 1.2% para 2030, y las de Canadá disminuirían aproximadamente 2.4%. A primera vista, parecía que Canadá sufriría el impacto más fuerte, pero el contexto importaba. Para entonces, Canadá estaba diversificando rápidamente su comercio, forjando lazos con Europa y Asia para reducir la dependencia de Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos tenía pocos mercados nuevos a los cuales recurrir, debido a que se había amurallado con aranceles. En otras palabras, Ottawa tenía una ruta de escape y ya la estaba utilizando, mientras Washington estaba atrapado. Lo que parecía daño mutuo era, en realidad, una trampa solo para Estados Unidos, de la que Canadá intentaba escapar sigilosamente. La fractura no solo era visible en los gráficos comerciales. La gente la sintió en su vida diaria, en ambos lados de la frontera. En Detroit, líneas de montaje que solían operar con 3 turnos al día se redujeron a 1, a medida que las piezas que antes fluían libremente ahora se acumulaban en almacenes. El tan aclamado sistema de fabricación justo a tiempo, que en su día fue un modelo de eficiencia, de repente se convirtió en fuente de cuellos de botella y máquinas inactivas. Mientras tanto, al otro lado del río, en Windsor, la afluencia de gente para desayunar en un restaurante local disminuyó. Una camarera de largo tiempo notó que aproximadamente 1/3 de sus clientes habituales, trabajadores automotrices de la planta cercana, habían dejado de venir después de que se les redujeran los turnos. Dijo a un periodista que ahora entendía que incluso la venta de hamburguesas puede depender de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Fue un duro recordatorio de que las ondas de choque de esta guerra comercial llegaban a la vida de la gente común de formas inesperadas. Mientras tanto, los mercados financieros emitían su veredicto en el enfrentamiento y se inclinaban por Canadá. El dólar canadiense subió ligeramente y se mantuvo firme, señal de que los inversores globales confiaban en la gestión económica del país a pesar de la agitación. Los fondos fluyeron hacia bonos de infraestructura canadienses y otras inversiones, respaldando los grandes proyectos del país y sus esfuerzos de diversificación. En contraste, los mercados estadounidenses estaban nerviosos. Los inversores parecían cautelosos ante la imprevisibilidad de la política comercial de Washington, y parte del capital internacional comenzó a buscar refugios más seguros. En efecto, los inversores inteligentes apostaban a que la estrategia calculada de Carney resistiría mejor la tormenta que la táctica arancelaria de Trump. En Bay Street, Toronto, y en Wall Street, Nueva York, estaba cada vez más claro a quien veían como el capitán más firme en esta tormenta económica. El 17 de septiembre de 2025, el puente internacional Gordie Howe finalmente se inauguró con gran fanfarria. Dignatarios de ambos países se reunieron para celebrar el nuevo puente de $5,000 millones que unirá Detroit y Windsor. Y el propio Mark Carney estuvo presente para cortar la cinta. En sus comentarios, Carney adoptó un tono optimista y calificó el puente como una línea de esperanza entre dos naciones, una que, en sus palabras, nadie podría cortar. Las cámaras destellaron y la multitud aplaudió cuando los primeros camiones cruzaron en su convoy inaugural. En la superficie, fue un momento triunfal, un hito positivo en medio de meses de agitación comercial. Pero el espectáculo de la ceremonia inaugural enmascaró una realidad más dura, que quedó en evidencia en los primeros números de tráfico del puente. Tras la inauguración, el rendimiento del puente no cumplió con las expectativas. Los planificadores habían previsto unos 10.200 vehículos cada día. En realidad,
llegaron alrededor de 6.700, aproximadamente un tercio menos de lo proyectado. Con mucho menos tráfico, los ingresos por peajes quedaron muy rezagados. El megaproyecto que supuestamente se financiaría por sí solo ahora se estaba convirtiendo en una carga para los contribuyentes canadienses. Para añadir ironía a la lesión, muchos camioneros simplemente se quedaron con el viejo puente Ambassador. Ese puente privado, propiedad de la familia Moraun de Detroit, que había luchado durante años contra la construcción del nuevo puente, mantenía a los conductores con peajes más bajos y rutinas familiares. Mientras tanto, el nuevo puente de $5.000 millones a menudo permanecía notoriamente infrautilizado. Aunque su viejo y oxidado vecino seguía soportando la mayor parte del tráfico transfronterizo, cada vez era más evidente que la táctica arancelaria de Donald Trump había resultado contraproducente de manera profunda. Pretendía fortalecer a Estados Unidos, pero un resultado no deseado fue que empujó a Canadá a valerse por sí mismo con mayor firmeza.